the show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for flipping out. I'm glancing at the haters and I know they wish they did the shit I did tonight. You wanna break some things I hide. All of the cups are out of sight. You wanna drink 'cause I can buy. You're dancing on the table, so am I. Hola a todos, hoy vamos a ver dos técnicas o dos maneras de hacer o de poder tener heridas prefabricadas. La primera es muy fácil, comprándolas en Amazon. Fijaros, yo he comprado estas, os dejo en la descripción el enlace, que son un taco lleno de calcamonías de heridas de mentira. Vienen muchas diferentes y se repiten de dos en dos. Si queréis que lo sortee, no tenéis más que dar like a este vídeo. Y si llega a 3000 likes, las sorteo. Lo digo si llega porque en el vídeo pasado, en el que hice la peluca del payaso It, dije que si llegaba a 3000 hacía el disfraz y como no ha llegado a 3000 likes, de momento no lo voy a hacer. Entonces ya sabéis, si queréis que haga cosas, darle muchos likes para que pueda hacerlo. Estas también podéis hacerlas vosotros mismas, recordar el vídeo de cómo hacer adhesivos caseros, os lo dejo también en la descripción de este vídeo. Fijaros esta, qué espanto, esta de la boca está fatal hecha, vamos, a mí me lo parece. En cambio hay otras que dan más el pego, ¿no? Yo creo que hay unas mejores que otras. Bueno, pues vamos a ver cómo funcionan. Son calcamonías normales, como las que nos salen en las bolsas de patatas. Lo que tenemos que hacer es cortar la que nos gusta y ahora separar el papelito que hay transparente y ponérnosla boca abajo en la piel. Ahora solo tenemos que ir poniendo agua encima hasta que el papel blanco quede empapado de agua y podamos separarlo. Entonces nuestra calcamonía, como todas las calcamonías, se quedará en nuestra piel. Bueno, pues ya veis, esta es una primera manera de tener heridas fáciles que ya estén hechas y no tengan que estar en el último minuto haciéndomelas. Lo que pasa es que a mí no sé si me gusta mucho, ¿eh? Fijaros, a lo mejor la de la cuchilla o eso queda mejor, no lo creo, no me gusta mucho porque brillan, entonces se nota que son de mentira. Para quitarlas, con un poco de acetona y un algodón, pues veis, va saliendo. Bueno, vamos con la segunda técnica, que es una técnica casera, que a mí me gusta bastante más. Vamos a hacer dos masas distintas, una más fina y otra más gorda. Para la fina necesitamos cola blanca y para la gorda cola blanca y maicena o harina. Bueno, y luego para que coja color vamos a usar un maquillaje o podéis usar también pintura acrílica o cualquier pintura de color carne. Bueno, para la fina solo vamos a usar cola blanca y maquillaje, ya digo, o pintura, lo que prefiráis. Yo uso maquillaje porque me gusta más el tono que queda. Entonces vamos incorporando el maquillaje, puede ser también líquido, poco a poco nuestra cola blanca hasta que consigamos el color que queremos. Una vez que conseguimos el color, lo que vamos a hacer es forrar algo duro para que no se quede mal de forma. En este caso una libretita con un poco de plástico del de cocina. Y ahora con un pincel pintamos nuestra preparación. Esto es la base, digamos, para la herida. Luego eso habrá que pintarlo y decorarlo, Pero, ¿veis? Ponemos una fina capa o no tan fina. Lo mejor es no tan fina porque si no luego lo que hagamos se puede romper, ¿no? Y lo vamos a dejar secar. Si queremos que seque antes y además que tenga una consistencia más gorda, pues para heridas como más fuertes, como que se vea carne alrededor, lo que hacemos es poner un poco de maicena, que a mí me gusta más, o un pelín de harina. Y veis, va engordando lo que es la masa y ahora la ponemos también, la podemos poner en plástico o para que veáis otra solución, la ponemos en papel de horno. Extendemos con un pincel y también dejamos secar. Yo os recomiendo que probéis las dos para que veáis cuál os gusta más a vosotros, No se tarda nada en hacer esto y merece la pena, además es muy divertido. Bueno, pues como veis el color parece clarito, pero como decía antes, una vez que el color se seca se queda mucho más oscuro, así que tenerlo en cuenta, fijaros, cómo ha oscurecido. Bueno, pues voy a dejar secar, como he dicho, y veis que están como brillantes, parece que es lo mismo que me pasaba antes, pero luego las decoraremos, las maquillaremos y ya veréis cómo no. Bueno, ahora cojo un hilo negro gordito, estos son para hacer pulseras, y lo que hago es cortar trocitos. En alguno le hago un nudito para que parezcan el final de unos puntos que me pongo en una herida. Entonces ahora, antes de que se seque del todo, cojo mi masa y le hago pues como una raya, como si fuera una herida. Y con rotulador permanente rojo pues pinto alrededor, porque cualquier herida tiene sangre alrededor. Lo podéis poner sangre más oscura, como queráis.
Incluso podéis usar otros rotuladores de otros colores, marrones, negros y morados, que las heridas muchas veces llevan cardenales también. Ahora cojo un trozo del hilo negro, ese que hemos usado para hacer los puntos, y lo pongo por todo lo que es la herida, como si fuera el final del punto, ¿veis? Y ahora voy cruzando los puntos, aprovecho que el pegamento de la herida todavía no está seco, para ir pegándolos los pongo de lado a lado, como veis. Me ayudo, yo tengo esta herramienta, vosotros podéis usar un palillito. Así apretáis y vais poniendo todos los puntos en la herida. De vez en cuando ponéis alguno que tenga nudo para que parezca que es el final de alguno de los puntos. There's a bruise right here, one or a few on there. Man, did you see me though? 'Cause the short put on the show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for. Pues ya está, las heridas las podéis hacer como más os gusten, rectas, en zigzag, como queráis. Eso ya cada cual la imaginación. Ojo, para que no se doblen al secarse, ponerles un peso encima, ¿veis? Les pongo un peso encima para que se queden planas. Y ya está, una vez que están secas, lo único que tengo que hacer es quitarlas del papel y por supuesto decorarlas al ponerlas en la piel. Estas nos aguantan perfectamente hasta el día de Halloween, podéis tener hechas un montón de ellas y así tardar menos en maquillaros ese día. Y ahora lo que tenéis que hacer es recortar un poco porque daros cuenta que con el pincel lo que son los bordes se quedaban mal y el día de Halloween cogéis un poco de agua, la ponéis por detrás y un poco de pegamento para el cuerpo o si no tenéis podéis usar cola blanca que a fin de cuentas es no tóxica, ¿no? Y alguna vez os habréis manchado con cola y no os ha pasado nada, tampoco vais a estar ahí 5 días con estas cicatrices. Luego para quitároslas pues tan fácil como debajo de la ducha, claro se estropean pero bien, pues ahora la pegáis en la zona del cuerpo en la que queráis, me estoy refiriendo ya a Halloween, ¿veis? La pegáis, apretamos un poco hasta que se queda pegada. Y como esta es de las que tenían harina, queda un poco más abultada y para que no se vea lo que es la parte de alrededor, lo que yo hago es poner una mezcla de agua con cola blanca que voy poniendo en papel higiénico, podéis ponerlo en una servilleta y lo voy poniendo a los lados de mi herida para que parezca que la piel se ha arrugado ahí y además disimule ese borde que queda. Esto sí, esto lo tenéis que hacer en el mismo día de Halloween o de Carnaval. Usually the one who acts out all those crazy little things we all kind of dream about. A good thing we are running out of sunlight. It's not necessary for. Una vez que lo pongo todo, dejaría que seque, yo no estoy dejando secar y ahora maquillo otra vez, maquillo lo que es la parte de alrededor y le puedo poner más sangre, le puedo poner otros colores como decía antes para que parezca que está sucia, lo que queráis, pero reconocer que tardáis la mitad en hacer el disfraz si ya tenéis hechas las heridas de antemano. Bueno, y otra cosa deciros que si no queréis utilizar papel, nosotros hemos utilizado algodón en vídeos anteriores. Si recordáis hemos hecho ya varios vídeos de maquillaje para Halloween y hay dos que a mí me gustan mucho. Uno que es que te pones una cremallera en el ojo, eso sí que hay que hacerlo el mismo día, y ahí lo que utilizamos fue algodón, como veis. Y encima del algodón pues le ponéis sangre líquida de esa falsa o sangre líquida o un poco de pintura roja y veis, así sí que da la sensación de que tiene herida. Da igual poner, como digo, algodón que papel higiénico. Y la otra vez que usamos algodón fue cuando hicimos el ojo falso, que para tapar también el borde de la goma eva le poníamos algodón y luego también maquillábamos alrededor. Os dejo en la descripción de este vídeo los enlaces para que veáis estos otros vídeos si queréis. Vamos, la idea, como veis, era tapar, poner alrededor el algodón y luego ponemos sangre también, sangre líquida de esta que venden en todas las tiendas. Y si queréis que hagamos sangre líquida también, pues ponérmelo en los comentarios. Todo lo que queréis que hagamos, ponedlo en los comentarios. La semana que viene vamos a hacer caretas y veremos también distintas técnicas. ¿Veis? Por ejemplo, esta es una que no es la que más me gusta, pero bueno, ya os lo comentaré la semana que viene. Aquí os dejo. Si os ha gustado el vídeo, dar like si además queréis que sortee las calcamonías. Nos vemos en el siguiente tutorial. Short foot on the show. I'm dancing on the tables and I
Must say